Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos de quinto año de secundaria, vamos a ver dos grandes unificaciones, ¿no? La primera, la que vamos a hablar el día de hoy acerca de Italia, no sin antes ver cómo se presentan estas dos unificaciones. ¿A raíz de qué, profesor? Vamos a dar un salto grandioso después de una revolución francesa a una unificación italiana. ¡Wow! ¿Qué siglo es el que estamos viendo? Estamos viendo el siglo XIX, prácticamente 18, fin del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Antes que se dé esta unificación italiana, acá van a pasar dos revoluciones importantes eh, en cuanto a hechos, que van a marcar también esa brecha de, para los países que se van a presentar. Pero antes que se den estas dos revoluciones, recuerden ustedes que ustedes tienen que ver prácticamente un panorama global y rápido, puntual, de lo que está pasando en Europa. Para estos siglos se van a dar dos revoluciones importantes para el año eh, 1838 y 1848, siglo XIX prácticamente, estas dos revoluciones liberales importantísimas. Pero ¿qué va a predominar para que sucedan estas dos revoluciones importantes en Francia? Francia, después de haber obtenido la liquidación de ese régimen, de ese antiguo régimen, ese régimen feudal que lo condicionó a una serie a una catástrofe económica, política, lo va a llevar a prácticamente, en cierta instancia, a, a ser favorable, pero va a haber un punto donde se va a desequilibrar y se van a dar de nuevo nuevas revoluciones. Dos puntos importantes. El primero, los pensamientos ideológicos. Para este tiempo van a surgir pensamientos ideológicos importantísimos. El primero, el que va a predominar y va a esparcirse por Europa, va a ser el pensamiento nacionalista, sin dejar de lado el pensamiento socialista, el pensamiento anarquista, pensamientos importantes para la época porque van a predominar en las regiones o en los estados o en los reinos. Para aquel entonces, reino. Todavía no vamos a hablar de la palabra, así por así decirlo, estados o países. Van a predominar y van a influenciarse de estos pensamientos. El pensamiento socialista va a ser uno de los pensamientos muy radicales. Recuerden ustedes que está en contra del capitalismo. A lo contrario, el pensamiento socialista va a querer que la administración de las riquezas y los bienes sean compartidos y que la población reciba lo mismo que recibe el estado de ganancia. Un pensamiento un poco que si lo escuchamos, en teoría, a muchos nos agradaría, ¿no? Manejar, como se dice, nosotros nuestras propias riquezas o inversiones, ¿no? Y dejar de lado la inversión privada. Entonces, muy diferente a la inversión capitalista. Entonces, Europa está presentando una oleada de pensamientos ideológicos. Y en una de esas oleadas, en una de esas olas, va a estar el pensamiento nacionalista. El pensamiento nacionalista, no el de Antauro Mala acá en Perú, sino el pensamiento nacionalista que va a buscar dos vertientes. La primera, dos vertientes de este pensamiento, la primera es en base a lo que es buscar la independencia, ¿no? Ya veíamos este pensamiento nacionalista anteriormente con la independencia de las 13 colonias y la revolución francesa, la búsqueda de una independencia. Y la otra parte, la búsqueda de unión. ¿Qué busca este pensamiento analista en esta segunda vertiente, en este segundo subtítulo de unión? Busca Cristiano. cristiano también. Ahí estamos entonces. Muchos de nosotros somos cristianos y muchos también son católicos. Nuestros padres son de repente, mis padres, mi mamá es de Ancash, mi papá es de Cajamarca, de repente sus padres son de Ayacucho, los dos son de Ayacucho, o así. Como en este tiempo del siglo XVIII estamos hablando de reinos, no estamos hablando de países,
Estamos hablando de reinos como tal. El reino de Francia, el reino de Prusia, el reino austriaco, entre otros más reinos. También va a estar el reino de Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, los estados pontificios. Todavía no se habla de naciones. No, por ahí se escucha estados, el estado francés, no, antes que sea el estado, antes que sea España, el reino de Castilla y de Aragón. Del matrimonio de ambos, el país de España. Entonces, los reinos portugales. Entonces, ¿qué característica van a tener estos reinos? Uno, el mismo idioma. Dos, que van a congregar la misma religión. Tres, las mismas costumbres. Entonces va a haber un conjunto de manifestaciones culturales que va a buscar unir a estos reinos. Ellos se van a acoger a ese pensamiento de unión. Es así, ¿no? Que van a, hasta después que se dan estas dos revoluciones liberales, ¿no? Tanto la de 1830 como la de 1848, en Francia, a raíz de una serie de cosas, ¿no? Para poder terminar de acabar con el reino de Luis XVIII, van a establecerse una serie de situaciones. Su hermano, quien lo sigue, Carlos X, prácticamente va a buscar también una ascensión, unos cambios profundos en lo que se van a desarrollar. Bélgica, España, otros reinos se van a ver también al entorno de estas revoluciones liberales. Entonces, tenemos dos revoluciones liberales importantes, la de 1830 y la de 1848, en diferentes territorios de Europa, a raíz de las influencias ideológicas. La consecuencia de estas influencias ideológicas y de estas revoluciones liberales para liberarse de algunos dominios o de algunas coronas o de algunos reinados que están sometiendo a los pueblos, van a ser Bélgica, España, están el territorio de Polonia, el territorio de Hannover, el territorio de Bélgica y sobre todo prácticamente la influencia se va a ver en masa. Hasta ahí estamos claros, profesor. Europa está presentando revoluciones liberales a raíz de la influencia de pensamientos ideológicos. El cambio de pensar de las personas va a originar el despertar, querer buscar un cambio a estos estados, ¿no? O regiones o reinos. Hasta ahí estamos claros. Hasta la búsqueda de querer unificar. La última revolución de 1848 va a ser en Francia, que va a ser el despliegue. ¿Qué se va a querer buscar unificar? De que se van a acoger a ese pensamiento nacionalista, ¿no? Teniendo el segundo subtítulo, el de buscar una unión. Antes que sea la Gran Italia, era un conjunto de reinos, ¿no? Estaba el reino de Lombardía, el reino de Cerdeña, ¿no? Las dos Sicilias, los estados pontificios, estaban separados, tenían las mismas costumbres, el mismo lenguaje, el mismo idioma. Es aquí donde se va a designar, después de haber juntado un montón de idiomas, es aquí donde va a surgir el idioma latino. Muy aparte de que ya anteriormente se está utilizando el latín como parte de la lengua y idioma oficial para estos estados, ¿no? Es aquí donde se le va a dar firmeza. A la mezcla de todos, el latín se le va a dar la firmeza como tal. ¿Quiénes se van a juntar? Todos estos reinos concernientes a la península de Italia, ¿no? Aquí tenemos estos reinos. Tenemos los reinos de Lombardía, Cerdeña y Piamonte, Saboya, Nisa, Moderna, Parma, Tocasca, ¿no? Los estados pontificios y los reinos de las dos Sicilias. La gran bota de Europa, como nos enseñaban en el colegio, se va a unificar, va a surgir ese gran país de Italia. Todavía no tenemos otro país, va a surgir este gran reino y se va a unificar en uno solo. Después de esta unificación va a ser el despliegue de la unificación alemana. ¿Por qué? Porque las mismas guerras que enfrentan y de los cuales, primero, el rey de Cerdeña, Víctor Manuel II, no el cantante, ojo, Víctor Manuel II, el rey de Cerdeña y Piamonte, pide ayuda al rey de Francia, ¿no? Para aquel entonces, ya para este tiempo, 1800 en adelante, el rey va a ser Napoleón III. A Napoleón III le va a pedir apoyo.
y le va a apoyar con la condición de que se adueñe del territorio de Saboya, de Lombardía, entre otros más. El rey de Cerdeña y Piamonte va a aceptar ese acuerdo. Al aceptar, ¿contra quién van a querer librarse ese yugo y poder recuperar Venecia, entre otros estados más? El reino austriaco, el imperio austriaco, para este tiempo va a ser una de las, por así decirlo, de las potencias más fuertes y poderosas de este tiempo. El reino austriaco tiene dominio en el territorio italiano, parte del territorio prusiano, entre otros más. Recuerden ustedes que también estos territorios de Austria, el reino prusiano, pertenecen a la Confederación Germánica, confederación que también se crea en base a después de la restauración que ustedes han estado viendo y se van posicionando. Entonces, les decía yo hace un ratito, ¿cuál es ese pensamiento ideológico que Italia va a coger? El nacionalismo. El segundo subtítulo, que muy a pesar de eso va a coger, va a ser el movimiento nacionalista unionistas, que va a buscar, como se dice, unificar estos estados. Así tenemos el mapa para el siglo XIX, ¿no? Cómo están los reinos y los estados marcados. No hay una Italia, no hay una Alemania, ya están fijados algunos sí estados, tanto como España como Francia, los reinos de Portugal, el imperio austriaco que es dominante, el imperio turco que está bien posicionado, que tiene gran parte de este territorio, que por cierto se va a influenciar también el pensamiento nacionalista en estos estados, acogiéndose al primer subtítulo, ¿no?, de independencia. Es ahí cuando se desligan del imperio turco y surgen los Países Bajos. Ahí van a ir surgiendo también, entre otros aspectos. Importante, ¿por qué? Porque el mapa de Europa está cambiando. Al querer cambiar, aquí lo tenemos, Países Bajos, al querer cambiar este pensamiento unionista, va a permitir el surgimiento de países como Italia y Alemania. Les decía yo que las manifestaciones culturales de estos reinos cerca a la península va a predominar, ¿no? Uno, concernientes al territorio romano. Dos, que tiene una característica cultural similar, que son católicos, que tienen el mismo idioma, el mismo lenguaje. Entonces, a eso se va a afianzar la búsqueda de querer unificar. Les decía también que este rey Víctor Manuel de Cerdeña Piamonte, ¿no?, en base a este primer ministro, Cobour, van a influenciar en la parte norte, primero, que va a ser el primero que se va a unificar, la parte norte. Los estados pontificios no, la parte norte. Vamos a ubicarnos acá en una anterior imagen para que usted pueda apreciar desde dónde parte la unificación italiana, si no me equivoco. Ah, exacto, esta parte norte de acá. Esta parte norte. Esta parte norte de acá. Los estados pontificios no se van a tocar. Entonces vamos a dividir para cuando yo les diga, en la parte norte, Víctor Manuel y Cobour, que inician la recuperación. Y en la parte sur, ya usted sabe que son las dos Sicilias, y liderados por Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi va a juntar un grupo de 100 hombres, a los cuales lo van a vestir con unas chaquetas rojas, ¿no? Y van a ser los chaquetas rojas, ¿no? Así se van a llamar este grupo, comandados por Giuseppe Garibaldi, y uno va a buscar unificar de norte hacia el centro, hacia los estados pontificios, y otro de sur hacia norte, ¿no? De norte a sur y de sur hacia norte. Así se valora la unificación de este país llamado Italia. Continuemos, nos quedamos acá, justito. Le decía yo que fue muy importante la revolución de 1848 que se va a realizar en Francia para el despliegue y el despertar de la búsqueda de estos reinos y la búsqueda de la unificación. Estas dos líderes importantísimos de la unificación italiana van a ser el motor, como se dice, el impulsar esta unificación. Pero una de esas primeras estrategias es pedirle a Francia que los apoye, ¿no?, con el recuperar territorios. Pero en 1859 desatan la guerra, muy bien, hasta ahí estamos bien.
se dan estas, desatan la guerra, recuperan territorio, recuperan territorio, recuperan territorio, y eso les va a permitir a ellos posicionarse para 1860, Parma, Moderna, Toscana, ¿no? Y los estados pontificios, más los camisas rojas, van a empezar a conquistar los reinos de las dos Sicilias. Hasta ahí estamos claros. La primera guerra va a permitir de que contra Austria, Francia se adueñe de algunos territorios con la ayuda de Napoleón III y el acuerdo de Víctor Manuel, y empiece ahí el inicio de la unificación italiana, que va a empezar a unificar Víctor Manuel II con su primer ministro Cavour. Y por el sur, Giuseppe Garibaldi a la búsqueda de la conquista de las dos Sicilias. Ya está enmarcada la unificación de Italia, pero al pedir apoyo a Francia va a perder territorio. Entonces, ¿qué va a hacer el rey Víctor Manuel? El rey Víctor Manuel todavía, como no puede quitarse el yugo austriaco y tiene a Francia que le ayudó a recuperar territorios, pero tuvo que ceder otros, tuvo que apoyarse en el reino prusiano. Es aquí donde empieza a surgir el nombre de Otto von Bismarck, un canciller, un Kaiser, prácticamente un canciller, que va a apoyar a estos reinos italianos, dando paso a la guerra austro-prusiana. Esta guerra austro-prusiana, ¿no? Primero para recuperar territorios, tanto Prusia, para dar una solidez, porque Prusia está con los estados germanos, ¿no? De la conferencia germánica, en la búsqueda de la formación de una gran nación llamada Alemania. Le va a convenir apoyar a Italia porque Italia también está buscando, y como Austria está ejerciendo dominio en estos territorios de Italia, fue propicio desarrollarle, declararle prácticamente la guerra a Austria y poder obtener, recuperar territorio y poder posicionarse. Pero todavía faltaba Francia. En 1866, la victoria y la recuperación de algunos estados para Víctor Manuel fue propicia. Para Prusia también, porque ya fijó reinos. Eso quiere decir que ya va a anexar a Austria a Alemania, ¿no? ¿Qué falta? ¿Con quién falta recuperar? A Prusia quería territorios en Francia, en un perímetro, va a querer recuperar territorios. Entonces, ya tiene un motivo para una guerra con Francia. Si seguía apoyando a estos reinos, a estos reinos italianos, no, y sobre todo a Víctor Manuel va a poder lograr obtener un beneficio. Ah, muy bien, y fue propicio, como se dice, que se realice la guerra franco-prusiana a beneficio, ¿no? De una alianza con Prusia, que fue buena porque prácticamente Italia recupera los territorios que había cedido en una primera guerra y Prusia se posiciona como tal. Entonces están enlazados, ¿no? Si bien es cierto, solamente se menciona la acción de Prusia, ¿no? El trasfondo es de que Prusia interviene a raíz de que también está pasando la búsqueda de su unificación alemana, la unificación de estos reinos germanos, ¿no? Pero primero es la unificación italiana, ¿no? ¿Qué busca Cavour, ¿no? Para 1859, ¿no? Como una retroalimentación. Busca una futura guerra contra Austria a cambio de Niza y Saboya, ¿no? En Proviers se reúne con Napoleón III y eso es lo que le ofrece, ¿no? Se logra, apoyados por Francia, ¿no? Interviene tras esta batalla, ¿no? La última que fue la batalla de Solferino, la cual logran, se decide firmar la paz, pero los reinos de Piamonte y Cerdeña obtienen Lombardía como premio, Francia, Niza y Saboya prácticamente van a pasar a los reinos franceses. Por otro lado, ya enmarcados en el territorio para 1860, surge la imagen de la segunda parte de la unificación italiana, parte importantísima. Giuseppe Garibaldi, este líder militar, ¿no? Va a empezar la anexión de las dos Sicilias, ¿no? Va a desembarcar con un ejército de los camisas rojas de 100 hombres y empiezan a recuperar territorio de la península de sur hacia norte.
logra, como se dice, condicionar a la corona de las dos Sicilias, logra conquistar y anexar, ¿no? Así va unificándose, ¿no? Y se establece la primera capital de Italia, en Turín, sede de un parlamento donde se va a decidir quién va a ser el nuevo rey de esta unificación. Este nuevo rey va a ser el rey Víctor Manuel II. Hasta ahí, Italia, para 1861, ya está posicionada como tal. Italia, ¿no?, toma parte en la guerra austro-prusiana, aliada con Prusia, y pese a esta a derrotas que propicia con Austria, porque pierde, pero está dentro del bando vencedor, porque Prusia le gana la guerra a Austria, ¿no? Recupera territorios, recupera, y el reino de Italia se va posicionando como tal. Recuento entre estos aspectos importantes para 1870, la revolución de 1848, importante, establece una república en Roma. La coalición católica derrotó a los republicanos establecidos para 1850, estamos viendo como una línea de tiempo, ¿no? La primera guerra, la guerra franco-prusiana, Napoleón se ve obligado a retirar sus tropas de Roma, ya condicionado muy aparte de haber apoyado a Italia. Víctor Manuel no fue nada tonto, por así decirlo, a beneficiarse de Napoleón III para ganar la primera guerra con Austria y después aliarse, firmar una alianza con el reino prusiano, y este líder Bismarck va a permitirles a ellos, como se dice, ir asentando las bases de la futura Italia y solidificar la capital de Italia, que se va a trasladar a Roma. Es la otra unificación que se da, la unificación alemana. Tiene mucho que ver en relación, mismo siglo XIX, entre 1830 y 1871, ambas se están cosiendo, solidificando como una sola unificación, ambas. Ya está unificada Italia, faltaba Alemania, ¿no? El mismo pensamiento, el pensamiento nacionalista, del mismo modo se va a acoger a estos países. Este es el estado de Alemania hoy en día, ¿no? Tenemos la silueta en este lado de acá, pero en aquel entonces estaba así, para el año 1815, siglo XIX. El Imperio Austriaco, los reinos de Baviera, los reinos de Prusia, ¿no? Está el reino de Sajonia, entre otros reinos más que están bien posicionados. Ojo, Prusia tiene una sola salida al mar Báltico, ¿no? Pero también ambiciona la salida de este mar. Entonces, uno de los primeros objetivos es es anexar este territorio, los territorios del reino de Hannover. Uno de los primeros objetivos. Pero recuerden ustedes que mientras que está buscando estos objetivos, también, por otro lado, está apoyando a Italia en contra de este imperio austriaco para anexar este territorio al bando y que se respete la Confederación Germánica que se situó en 1815. Va a pasar una serie de acontecimientos importantes. Esta unificación, ¿no? Va a estar situada como tal. Ahora entendemos, el nombre de Alemania se recoge en base de que así estaba designado el territorio. El territorio, el espacio geográfico se llamaba Alemania. La unificación acoge a ese nombre de acuerdo al espacio geográfico, porque hubiese sido Germania, no, Alemania en base al espacio geográfico. Les decía yo que una de esas anexiones, ¿no?, por conveniencia, por así decirlo, va a ser la unión aduanera de este territorio. Ahí ya se posicionó bien. ¿Por qué? Porque estos espacios son del territorio de Dinamarca. Y uno de estos territorios, en esta porción de tierra que estamos señalando con el cursor, va a ser uno de los territorios que va a anexar a Alemania, o se va a anexar a este territorio alemán. Entonces, si yo tengo dominio, control estratégico acá, y tengo dominio y control estratégico acá, me va a permitir posicionarme estratégicamente para unificar estos estados. Lógico, fue una unión
estratégica, ¿no? Unión que le va a permitir, como se dice, y que va a desencadenar en dos conducciones importantísimas, la de Otto von Bismarck y la del rey Guillermo I de Prusia, el Kaiser, como se dice. Ellos son prácticamente los representantes de esta unificación, ¿no? Que se va a dar a través de tres tiempos. Primero, en la búsqueda de los ducados daneses para 1864, le decía, el territorio de Dinamarca, en esta península que lo tiene Dinamarca, o bueno, península por así decirlo, ¿no? Va a ser recuperado, ¿no? Por el reino prusiano, todavía no Alemania, para anexar este territorio. En la segunda, ¿no? Con el reino austriaco-prusiano, ya apoyando a Italia, recupera estos territorios, Sajonia, y se va formando el país como tal, se va acomodando como tal. Ya cuando se da para 1871, ¿no? La guerra con el reino franco-prusiano, en la búsqueda de Alsacia y Lorena, ¿no? Y poder recuperar territorios y que Italia recupere otros territorios más, pues va a ser beneficioso. Entonces, llegamos a la conclusión de decir, de la manito, así como se unificó Italia, y de la cual se benefició con el apoyo tanto francés como prusiano en contra de Austria, Prusia también vio a bien ayudar a Italia, ¿no? En contra de estos estados porque quería buscar ese camino a poder unificar estos estados. Estos estados se van a unificar como tal, ¿no? Y uno de los primeros, como les decía, va a ser con los ducados daneses en contra de Dinamarca en 1864. Para 1865, el reino prusiano ya no va a ser un reino chico, a lo contrario, se va, como se dice, agrandando y eso va a permitir la búsqueda de esa gran unificación. Las guerras tanto contra Austria y la guerra franco-prusiana van a ser determinantes para la unificación y la formación, ¿no? De este nuevo imperio alemán, o sea, el segundo Reich, ¿no? Recuerden ustedes que con Hitler se cimenta las bases del tercer Reich, ¿no? Y se van a incorporar territorios de Alsacia y Lorena en el territorio franco. Para 1871 y entre 1918, este segundo Reich ya va a estar bien posicionado. La unificación tenía su tiempo contado, como se dice. Una vez que se acuerde, se proclama el Reich alemán y surge ahí el país de Alemania como hoy en día lo conocemos en base a la conducción de este líder von Bismarck y también se cimenta el fin de qué estado, el estado prusiano, que más adelante va a figurar también todavía como Prusia, como tal, pero que ya prácticamente designa